Hola, en el vídeo de hoy te voy a explicar lo que yo entiendo por bioclimatismo y bioconstrucción. También te voy a explicar la diferencia entre qué es una casa pasiva, una casa sostenible y una casa ecológica. ¿Vale? En unos segundos. La verdad es que cuando yo acabé la carrera hace veintitantos años, mi línea de estudio iba en base a desarrollar técnicas de arquitectura bioclimática eh, y técnicas de arquitectura pasiva para aprovechar al máximo la energía del sol, pues en calentar la vivienda, en calentar el agua caliente y en mejorar las condiciones de habitabilidad de la casa, ¿no? Cuando yo propongo mis avances al equipo de arquitectos con el que trabajaba, bueno, eran otros tiempos y poco menos me dijeron que, mira, niña, quítate de esto, que esto no da dinero, ¿vale? Eran otros tiempos, eran tiempos previos a los de la burbuja inmobiliaria, la gente no pensaba en otra cosa más que en hacer dinero y un poco pues tuve que aparcarlo para poder conectar tanto con las personas que me llegaban, que se querían hacer su casa, como con los propios compañeros de trabajo. La gente, si quería caldearse y tener calor, pagaba calefacción, había dinero. La gente, si quería a base de pasta, todo lo conseguían y todo lo pagaban. Nadie se planteaba que pudiera ser de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, cuando en una ocasión yo llegué a plantearle a un cliente que iba a aplicar, íbamos a hacer su casa con técnicas bioclimáticas, el cliente me mira así con una cara rara como diciendo, esta tía, ¿de qué me está hablando? No me va a gastar más dinero del que yo tenía pensado, ¿verdad? Yo ya vi que en cuanto propuse aquello, pues la cosa no cayó bien, entonces me la envainé, como se suele decir, me callé y dije, entre lo que me han dicho de un lado y lo que me dicen estos, creo que me voy a estar mejor calladita, sí, y me callé. Hoy en día, 20 años, veintitantos años más tarde, el panorama es muy distinto. Hoy en día a nadie le suena raro que una persona quiera hacerse una casa ecológica. Tú mismo estás pensando en hacerte una casa. Dime que no has pensado en hacerte una casa ecológica. Dime que no has pensado en hacerte una casa que no consuma energía o que consuma muy poquito. Todo el mundo lo piensa porque todo el mundo oye hablar de facturas que se pagan y tanto de luz como de calefacción y la verdad son facturas fuertes, son gastos importantes en una casa, sobre todo en invierno y en verano también en refrigeración, en aire acondicionado. Entonces, hoy en día los usuarios de viviendas tienen una predisposición a pensar en que cuando se hace una casa, esa casa ha de tener un consumo barato, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, además, desde Europa nos vienen normativas pues muy exigentes en cuanto a la reducción de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, y en cuanto a... O sea, se nos imponen que hagamos casas, que construyamos casas de consumo casi nulo, de consumo de energía casi nulo. Entonces, pues esto también ha ido condicionando la forma en que los arquitectos ya asentados tenían en que la forma que tenían de ver la construcción y la arquitectura de los arquitectos ya más consolidados, no los jóvenes, porque con esto de las exigencias de las directivas europeas a mí me ha venido muy bien, porque quiero decir que para mí ha sido una alegría, porque yo me he dicho, caramba, voy a desempolvar mis apuntes de hace 20 años y mis estudios y mis investigaciones de hace 20 años, las que aparqué porque nadie las quería escuchar, y me siento más joven, ¿sabes? Y aparte, como veo que hay arquitectos también más jóvenes, que los que acaban o llevan relativamente poco tiempo trabajando, saben de esto, entonces, pues, por un lado, puedes planteárselo a colegas que lo van a recibir bien. Y además puedes proponérselo a clientes porque también lo van a valorar. Entonces, el panorama hoy en día es mucho más esperanzador que hace 20 años, ¿vale? Yo hoy en día veo arquitectos jóvenes, ya te decía, muy preparados. Además veo, aparte de demanda por parte de los clientes, que la hay, también veo oferta de casas ecológicas. Hace veintitantos años no había nada de esto.
todavía que parirlo de nuevo. Para que vayas un poquito a ver esto, como son materias nuevas, pues también hay mucha confusión, ¿no? La gente habla de casas ecológicas, casas sostenibles, casas prefabricadas de madera, pensando que es todo lo mismo y nada más lejos de la realidad. De hecho, yo te voy a contar lo que yo entiendo por cada uno de estos términos, porque incluso dentro de los profesionales, aunque bueno, todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de algo de esto, pero a veces los términos se utilizan de forma un poco inequívoca, ¿no? Y pueden dar lugar a confusión en el que escucha. Entonces, yo cuando te hablo de casas ecológicas, es que o sea, el término ecológico es muy genérico. Se hacen muebles ecológicos, hay verduras ecológicas, hay fruta ecológica, hay carne de ternera ecológica. O sea, lo ecológico está muy de moda, pero es así algo como muy genérico. Y aplicado a casas, cuando yo hablo de casas ecológicas, estoy hablando de todas aquellas casas que respetan el medio ambiente, en mayor o menor medida. Son casas que han tenido en su diseño, en su concepción, se ha tenido en cuenta el medio ambiente, de una forma o de otra. Por eso algunas casas son más ecológicas que otras. Cuando hablo de casas sostenibles me refiero a todas aquellas casas que sostienen sus niveles de confort. Es decir, que para mantener un nivel de confort consumen el mínimo de energía. El mínimo de energía, entendiendo como la energía, es decir, la energía que consumen y la que producen. Por ejemplo, una casa sostenible es sostenible en agua caliente sanitaria, tiene un consumo sostenible de agua caliente sanitaria cuando produce ella misma el agua caliente sanitaria, como a través de una fuente de energía renovable como son los paneles solares. Ella misma, al calentar el sol, los paneles, al calentar el agua, al incidir el sol sobre los paneles, calienta el agua. Está siendo sostenible. Cuando hablo de una casa pasiva, me estoy refiriendo a aquellas casas que utilizan técnicas de construcción y sistemas constructivos que están destinados a aprovechar y almacenar la luz y el calor del sol, ¿vale? Normalmente, para hacer una casa sostenible tienes que aplicar técnicas pasivas. Pero no necesariamente una casa pasiva tiene que ser una casa sostenible, ¿de acuerdo? Aunque las dos sean ecológicas. ¿Entiendes la diferencia? Cuando yo te hablo de bioclimatismo y arquitectura bioclimática, según yo lo veo, tiene como objetivo adaptar la casa al clima y al entorno en el que se ubican, ¿vale? Aprovechando sus potencialidades. Es decir, o sea, todo esto es para hacer la casa lo más confortable posible, nuevamente. Es decir, una casa situada en un terreno en pendiente, puedes hacerla de muchas maneras. Según cómo la hagas, tendrá una concepción más o menos bioclimática, según se integre más o menos en el entorno. Según si aprovechas la ladera para protegerte de los vientos dominantes, estás aplicando una técnica bioclimática para evitar que tu casa se enfríe por efecto de esos vientos dominantes. Entonces está bien aplicar esa técnica para evitar que se escape el calor. Mientras que si por ejemplo tienes que edificar en un terreno llano y también tienes unos vientos dominantes muy fuertes, puedes aplicar otras técnicas bioclimáticas, como es una plantación de árboles tupidos, por ejemplo, ¿vale? Son este tipo de cosas. Pero no solamente te puedes referir a los vientos, al viento, al sol, al aprovechamiento de agua. Hay quien dice que el acueducto de Segovia es una construcción bioclimática, porque en tiempos de los romanos se traía el agua desde partes más altas hasta los núcleos urbanos, simplemente utilizando el entorno, la calidad del entorno. No había más. Después había ingeniería en la construcción, pero esa era la base. De bioconstrucción y materiales ecológicos, mejor dicho, cuando yo te hablo de bioconstrucción, básicamente te estoy hablando del empleo de materiales que no son dañinos, de materiales de construcción que no son dañinos con el medio ambiente, ¿vale? Hay otras tendencias en bioconstrucción que dicen que defienden que la bioconstrucción es la ciencia, por decirlo de alguna forma, es la ciencia que estudia el modo en que una persona que se quiere construir su casa
Estudia el modo en que esa persona se asienta en el terreno, la forma en que se ubica en el terreno, la forma en la que se relaciona con su entorno, a nivel construcción, ¿vale? Persona, construcción, construcción, entorno. Nuevamente aquí también, hoy en día partimos con ventaja, porque hace 20 años oír hablar de materiales ecológicos era una pijada, es decir, vaya chorrada más grande lo que me están preguntando, el que le preguntaras. Sin embargo, hoy en día los fabricantes de productos se pelean por conseguir etiquetas que digan que su material, el producto que tiene en concreto es Ecolabel no sé qué. Hoy en día hay un etiquetado al que está regulado y hay un etiquetado a nivel nacional en donde se pueden medir los beneficios ecológicos de cada producto de construcción. Eso hace 20 años era impensable. Entonces, ves que poco a poco, durante todo este tiempo, se ha ido caminando muy despacito, pero hoy en día gozamos de un entorno en el que plantear casas sostenibles, productos ecológicos, arquitectura bioclimática, se recibe mucho mejor que hace mucho tiempo, porque todos estamos pensando en el ahorro energético y eso nos está condicionando y nos está haciendo más receptivos a recibir toda esta información y a barajar estas opciones de casas, opciones de vida que son en muchos casos y ello, en mi opinión, no es nada perjudicial para la vida de las personas, al contrario, es muy beneficioso. Entonces yo, sin embargo, como me encuentro desfasada desde hace mucho tiempo, es por lo que te decía que me voy a poner a estudiar, a retomar todo y te lo voy a ir contando en píldoras para que para ti tampoco sea demasiada información y puedas ir digiriendo pues todo lo que hay a día de hoy, que tienes muchas cosas. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.